el Dr. David R. Hawkins. Dejar ir. El camino de la entrega. Capítulo 8. Ira. La ira puede recorrer todo el rango desde la rabia al leve resentimiento. Incluye venganza, ira, indignación, furia, celos, victimismo, rencor, odio, desprecio, cólera, discusiones, hostilidad, sarcasmo, impaciencia, frustración, negatividad, agresión, violencia, rechazo, mezquindad, rebelión, conductas explosivas, agitación, abuso, brusquedad, quemarse poco a poco, tristeza, pucheros y obstinación. Estas variaciones de la ira son bien ejemplificadas por los diarios de noticias de la televisión. La ira puede surgir sobre la técnica de la entrega en sí. La ira que uno espera dejar de sentir, en el pasado, ha sido valorada. La ira del miedo a la pérdida. La ira de los sentimientos en general. La ira a la sensación de no renunciar inmediatamente. Hay una gran cantidad de energía en la ira. Por lo que en realidad nos sentimos con energía cuando estamos irritados o enfadados. Uno de los trucos que la gente aprende es pasar rápidamente de la apatía y la tristeza a la ira, y luego saltar de cólera al orgullo, y a continuación, al coraje. En la ira, hay energía para la acción. Esto resulta en el hacer del mundo. Cuando los pobres del mundo se vigoricen por el deseo y pasen a la ira por lo que les falta, esa ira les moverá a hacer las acciones necesarias para cumplir sus sueños de una vida mejor. La cantidad de ira reprimida en la población se puede verificar rápidamente al ver cómo de popular es la violencia en los medios de comunicación, donde a los espectadores se les presenta una experiencia vicaria de dejar salir su ira en forma de palizas, tiroteos, apuñalamientos, linchamientos, y asesinatos de diversos tipos malos. Por lo general nos sentimos tan culpables de la ira que creemos necesario hacer al objeto de nuestra ira malo, así podemos decir que nuestra ira está justificada. Pocas son las personas que pueden asumir la responsabilidad de su propia ira y decir: tengo ira porque estoy muy enfadado. Utilizando la ira positivamente. Es común que las personas repriman su ira, agresión y hostilidad interna. La ven poco digna, desagradable, e incluso como un fracaso moral o revés espiritual. No se dan cuenta de que la ira reprimida es sino energía de la ira y, si no se reconoce y se trabaja, tendrá consecuencias perjudiciales para la salud y el progreso en general. La intención tras la ira es negativa, y tendrá consecuencias similares incluso si no se expresa. Un enfoque útil es el de ver la energía de la ira de manera positiva y utilizarla para emprender nuestras ambiciones y nuestras acciones de una forma útil. Por ejemplo, digamos que estamos enfadados con nuestro jefe. Nos sentimos resentidos. Nunca parece reconocer nuestras habilidades o esfuerzos. Pero sabemos que no es prudente expresar nuestra ira y resentimiento. Derivaría muy probablemente en la pérdida de nuestro trabajo 81 o por lo menos provocaría el resentimiento continuo del jefe. En el mejor de los casos, la expresión de la ira daría lugar a una situación chabacana. En cambio, podemos tomar la decisión de utilizar esa energía de manera constructiva en nuestro propio nombre. Puede ser nuestra inspiración para crear un proyecto que, debido a su excelencia, demuestre nuestros puntos. Podría ser la energía que nos pasara y sacara de una situación que no es satisfactoria. Podemos utilizar esa energía para crear nuevas oportunidades de empleo o encontrar un trabajo mejor, desde un comité, mejorar nuestra situación laboral, iniciar un sindicato, o lo que creemos que beneficie nuestros objetivos personales.
En las relaciones personales, existe la misma oportunidad. La ira puede ser utilizada para inspirarnos hacia la mejora de nuestras habilidades de comunicación, tomar un curso sobre las relaciones interpersonales, o inscribirse en un programa de automejora. La ira puede inspirarnos hacia una reorientación a poner una mayor claridad de esfuerzo, y a hacer de verdad un trabajo mejor. De esta manera, la situación puede resultar en reafirmación. Puede inspirarnos a buscar dentro de nosotros mismos y a renunciar a todos los sentimientos negativos, a través de la aceptación. En lugar de volvernos locos por ella, podemos aceptarla. Auto-sacrificio. Hay muchos orígenes para la ira. Ya hemos mencionado que muy a menudo un complejo sentimiento de ira se relaciona con el miedo, y la ira desaparece cuando dejamos el miedo. Otro origen para la ira es el del orgullo, y especialmente ese aspecto del orgullo que llamamos vanidad. Con frecuencia, es nuestro orgullo personal el que alimenta y propaga la ira. Uno de los orígenes del orgullo está conectado con el autosacrificio. Si nuestras relaciones con los demás están asociadas a nuestro pequeño yo en forma de sacrificios, entonces nos estamos preparando nosotros mismos para la ira posterior, porque la otra persona no suele ser consciente de nuestro sacrificio y es, por lo tanto, poco probable que cumplan nuestras expectativas. Un ejemplo de esto viene de un día de la vida en un matrimonio típico tradicional. La mujer se pasa el día entero trabajando intensamente en la limpieza de la casa, meticulosamente cuida de las plantas, trae las flores, cambia algunos muebles, y hace todo lo posible para hacer que la casa se vea hermosa. Cuando el marido llega a casa, no dice ni una palabra acerca de la casa y ni incluso pareció darse cuenta. En vez de eso, está agotado después de un día de trabajo, y le relata sus diversas pruebas y tribulaciones. En su mente, él está pensando en todos los autosacrificios que ha hecho. Los clientes irritados, la ardua conducción a través del tráfico de la ciudad, el irritable jefe, y la presión de los plazos. Él está pensando en todo lo que ha hecho por su esposa y su familia. Mientras él está pensando en todas esas dificultades, ella siente un resentimiento creciente al no haber reconocido él sus esfuerzos, y repasa en su mente todos los sacrificios que hizo ese día. Podría haber ido a almorzar con sus amigos. Podría haber terminado de leer el libro que está disfrutando. Podría haber estado mirando su programa favorito en la televisión. En cambio, hizo todo esto para él, y ahora él no está haciendo ningún comentario sobre los resultados de sus esfuerzos. Dado que ambos abrigan rencores, resentimientos y frustraciones, su ira interior se 82 prepara. Se expresa como frialdad y desapego y, entre tanto, se escapa a ver la televisión por la noche y va a la cama en silencio para meditar sobre sus quejas. Esta es una escena típica de hogar estadounidense que es casi banal repetirla aquí. Sin embargo, su carácter común habla de su valor de aprendizaje para nosotros. Podemos examinarla y tratar de desentrañar este decline de la relación. Lo que queremos, deseamos, e insistimos de la otra persona es sentido por ellos como presión. Por lo tanto, ellos inconscientemente lo resisten. En el ejemplo anterior, ambas personas están en busca de reconocimiento. Ellos lo quieren, lo desean, pero lo bloquean el uno al otro. Cada uno se siente presionado y, por consiguiente, resisten. La resistencia se debe a que la presión siempre se siente por nosotros como una negación a nuestra elección. Se considera un chantaje emocional. La fórmula inconsciente dice: dame lo que quiero o te castigaré con la pasividad, la ira, haciendo pucheros,
con mal humor y el resentimiento. A todos nos molesta sentirnos emocionalmente chantajeados. Todos sabemos la resistencia que sentimos cuando nos damos cuenta de que alguien está buscando un cumplido, y la misma resistencia continúa inconsciente y conscientemente. Cuando estamos motivados por el autosacrificio, estamos presionando a la otra persona. Incluso si reconocemos que la forzamos, le contrariará. Un elogio forzado no satisface. Parte de la ira que surge del orgullo del autosacrificio. Tenemos una cierta vanidad secreta sobre lo que estamos haciendo por los demás, y nuestro orgullo por el éxito nos hace vulnerables a la ira cuando nuestro sacrificio no se reconoce. La manera de contrarrestar esta ira es reconocer y renunciar al orgullo, entregar nuestro deseo por el placer de la autocompasión y, a cambio, ver nuestros esfuerzos en favor de los demás como regalos. Podemos experimentar la alegría de ser generosos con los demás como la propia recompensa. El reconocimiento. Uno de los grandes secretos de las relaciones es el reconocimiento. El comportamiento de los demás hacia nosotros siempre incluye un regalo escondido. Incluso si ese comportamiento parece negativo, hay algo en él para nosotros. Muy a menudo algo aparece en forma de señal para nosotros para ser más conscientes. Digamos, por ejemplo, que alguien nos llama estúpido. Nuestra respuesta natural es la ira. Podemos utilizar la energía de esa ira de forma consciente. ¿Sobre qué me está pidiendo esa persona que sea más conscientes? Si nos hacemos esa pregunta, podemos llegar a la conclusión de que estábamos siendo egocéntricos. Estábamos siendo indiferentes. Estábamos fallando en reconocerlo. Y no estábamos siendo conscientes ni nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando en la relación. Si seguimos este procedimiento constantemente, llegaremos a la consciencia de que todo el mundo en nuestra vida actúa como un espejo. Realmente están retornándonos el reflejo de lo que no hemos podido reconocer en nosotros mismos. Nos están forzando a buscar lo que necesitamos abordar. ¿Qué aspecto de nuestro pequeño yo necesita ser abandonado? Esto implica que tenemos que dejar nuestro orgullo constantemente al fin de deshacer la ira, por lo que podemos estar 83 agradecidos por las continuas oportunidades de crecimiento que se nos presentan en el curso de la experiencia cotidiana. Para ello, hemos de resistir la tentación de caer en la complacencia de hacer malos, a nosotros mismos y a los demás. Si nos fijamos en los aspectos de nuestro pequeño yo, hacer malos, a nosotros mismos y a los demás es una de sus actividades favoritas, por ejemplo, la política y los medios de comunicación. Esto se debe a que el pequeño yo ignora las mejores maneras para lograr nuestros objetivos. No ve la alternativa, que es elegir cambiar una situación desde la libre elección. Una forma en la que nos forzamos a salir de las situaciones insatisfactorias es haciendo malos, a nosotros mismos o a la situación en lugar de elegir encontrar simplemente un trabajo mejor. Por ejemplo, nuestro pequeño yo hace el trabajo, al jefe y a los compañeros de trabajo malos. Debido a la imagen de maldad, la situación ahora se convierte en intolerable, y nos vemos obligados a cambiarla. Cuanto más fácil habría sido si hubiéramos elegido simplemente pasar a una situación mejor. Sin embargo, debido a nuestro sentido de la obligación, la culpa es muy a menudo el bloqueo de esta forma más simple. En otras palabras, debido a que nos hemos beneficiado de una situación, nos sentimos culpables por abandonarla. Así que el inconsciente ingeniosamente crea todo el mecanismo de maldad para obligarnos a salir de situaciones sin salida.
Esto sucede a menudo en las relaciones interpersonales en las que sentimos que hemos de hacer que la otra persona sea mala a fin de justificar el dejarla. Recurrir al mecanismo de la maldad es simplemente una negación de nuestra propia libertad de elección. Uno de los orígenes de la ira surge de los actos no reconocidos de amor que hemos expresado a los demás. En este contexto, amor significa las formas simples y cotidianas del cariño que tienen lugar en toda relación humana en forma de pensamientos, consideración, gestos corteses, ánimo, y disponibilidad. Muy a menudo, puede continuar durante años un diálogo interno sobre nuestro resentimiento por la falta de aprecio de la otra persona de nuestros sentimientos acerca de ellos. Si esto es así para nosotros, debe ser también el caso de los demás. Hay gente, por tanto, en nuestra vida que andan por ahí con un sinfín de pensamientos mentales acerca de nosotros, que tienen que ver con nuestra falta de aprecio de sus sentimientos hacia nosotros. Toda esta bruma de ira puede ser compensada y prevenida cuando vemos el enorme valor de simplemente reconocer los gestos de los demás hacia nosotros. Esto significa reconocer todas sus comunicaciones hacia nosotros. Por ejemplo, si los amigos nos llaman por teléfono, les damos las gracias por habernos llamado. La razón para hacer esto es que hace que las otras personas se sientan completas y seguras con nosotros. Es un reconocimiento de su valor en nuestra vida, y todos se sienten satisfechos cuando reconocemos su valor. Por este simple mecanismo del reconocimiento, es posible, en cuestión de días, transformar todas nuestras relaciones de una manera bastante espectacular. Este reconocimiento no tiene por qué salir al mundo exterior, sino que puede tener lugar dentro de uno mismo. Al examinar nuestras relaciones, podemos preguntarnos: ¿qué he dejado de reconocer en aquellos con los que tengo contacto diario? 84. Es una experiencia muy valiosa escoger a alguien en nuestra vida que, en nuestra opinión, sea fundamental para nosotros, y ahora para nosotros mismos, empecemos a ver cómo hemos fallado en reconocerlo. Entregamos todos nuestros sentimientos negativos acerca de ellos, y empezamos a darles mérito, afirmando su valor para nosotros. Su valor puede ser simplemente el de ser un estímulo para nuestro crecimiento emocional y desarrollo. El esposo molesto o el vecino con el ceño fruncido está tratando de decirnos algo. Casi siempre en este tipo de situación, esas personas no se sienten reconocidas por la contribución que hacen a nuestra vida. Una vez que su valor para nosotros haya sido reconocido, el gruñido se detiene. Expectativas. Cuando dejamos de presionar a los demás con nuestras expectativas, creamos la oportunidad para que ellos de forma espontánea nos respondan positivamente. Podemos, como medida profiláctica, contrarrestar los resentimientos al cambiar lo que hemos hecho por los demás del nivel del sacrificio al nivel de un regalo de amor. A continuación, podemos reconocer en nosotros este paso y pasar a dejar caer nuestras expectativas, lo que disolverán las resistencias en los demás. Un simple experimento ilustra este cambio. Había un hombre que trajo 2 camisetas nuevas de México. Las nuevas camisetas eran de un diseño totalmente diferente al tipo de ropa que estaba acostumbrado a usar. El primer día que decidió usar una de las camisetas, se dio cuenta que tenía una expectativa interna y una especie de orgullo sutil por hacer algo nuevo y diferente. Sin embargo, en lugar de entregar el orgullo, decidió mantenerlo. Es decir, que a propósito no utilizó la técnica del dejar ir para entregar el orgullo y simplemente déjalo estar ahí. Quería ver qué pasaría, cómo respondería la gente.
Ese día, llevó con orgullo la camisa nueva y, por supuesto, nadie siquiera lo mencionó, a pesar del hecho de que era totalmente diferente a su atuendo habitual. Debía haber destacado realmente, pero no hubo ni un solo comentario. Cuando volvió a su casa, tuvo que reírse de lo cierto que era el término del empresario Robert Ringer para ese tipo de situaciones en su teoría chico/chica. Chico busca chica, por lo tanto, la chica no tiene interés en el chico. Tan pronto como el chico ya no está interesado en la chica ahora quiere al chico. A la mañana siguiente decidió que se pondría la otra camiseta nueva, pero esta vez entregó toda su vanidad y expectativas de destacar. Dejó ese pequeño orgullo de estar haciendo algo nuevo y diferente, y reconoció el amor de todos sus amigos y el papel importante que han desempeñado en la felicidad de su vida. En el momento en que lo consiguió a través del proceso de dejar ir, estuvo totalmente entregado a llevar la camiseta. Sabía que estaba totalmente entregado, porque era aceptable que se dieran cuenta de la nueva camiseta, y era aceptable también que no lo hicieran. Ese día fue de repente, el día de la camiseta nueva. Casi cada persona con la que se topó comentó la nueva camiseta, le preguntaron dónde la había conseguido, y pasó el día recibiendo mucha atención. Este experimento explica con humor el punto clave de: conseguimos lo que queremos cuando dejamos de insistir en ello. Las expectativas de los demás es una forma de correo emocional en negro. Podemos sentir nuestra resistencia cuando los demás llevan ciertas 85 emociones buenas hacia nosotros. Podemos dejar de ser chantajeados emocionalmente al ver cómo lo hacemos con los demás, y, a continuación, podemos dejar de querer manipular sus respuestas emocionales hacia nosotros. Otra forma de prevenir la ira es la de tomar la decisión interior de no aceptar más la invalidación de los demás o nuestro aspecto pequeño. Esta decisión puede hacerse en forma de una firme afirmación. Yo ya no aceptaré más la invalidación por mi parte o por la de los demás. Cuando esto se combina con el hábito de reconocer que todo eso es positivo para nosotros mismos y los demás, las relaciones cambian rápidamente, sus fuentes potenciales de ira han sido eliminadas. El resentimiento crónico. La ira no reconocida y crónica, y el resentimiento resurgen en nuestra vida como depresión, que es la ira dirigida contra uno mismo. Si se presiona más en el inconsciente, pueden resurgir como enfermedades psicosomáticas. Las migrañas, la artritis y la hipertensión son frecuentemente citadas como ejemplos de ira crónica suprimida. Estos síntomas son muy a menudo aliviados en cuanto la gente aprende a dejar de lado su ira interior. Por ejemplo, en un estudio, las mediciones de la presión arterial de los participantes fueron tomadas antes y después de que recibieran instrucción sobre cómo dejar las emociones negativas. Todas las personas con hipertensión mostraron descensos en su presión arterial, tanto la sistólica como diastólica, las lecturas numéricas superiores e inferiores, una vez que comenzaron a dejar la presión emocional que habían construido a lo largo de los años. El proyecto Perdón de la Universidad de Stanford confirma los beneficios cardíacos de entregar la ira y el resentimiento. En el programa, los padres de los niños muertos en la violencia entre protestantes y católicos en Irlanda aprendieron cómo dejar su rencor hacia el enemigo. Las mediciones de su ritmo cardíaco y resistencia física mostraron una mejoría significativa. Luskin, 2003. El perdón sanó sus corazones, literalmente. Como hemos dicho antes,
Con la prueba muscular podemos probar al instante que la ira y el resentimiento tienen un efecto perjudicial sobre el cuerpo, las emociones, el flujo de energía, y en la sincronización de los hemisferios cerebrales. La ira mata a la persona enfadada, no al llamado enemigo. La mente querría que pensáramos que existe una ira justificada, que tomara la forma de indignación moral. Si nos fijamos en la indignación moral, veremos que se apoya en la vanidad y el orgullo. Nos gusta pensar que tenemos la razón en una situación y lo equivocadas que están las otras personas. Tenemos un poco de satisfacción barata y pasajera por ello, pero nuestras pruebas musculares demuestran cuál es el coste para nuestra economía emocional y física global. El precio que pagamos por la ira y el resentimiento crónicos es la muerte prematura y la enfermedad. ¿Vale la pena la pequeña satisfacción de tener razón? El coste que estamos dispuestos a pagar por este tipo de circunstancias es a veces sorprendente. Digamos que tenemos una situación en la que hicimos un préstamo a alguien que nunca nos ha devuelto. Tenemos un resentimiento crónico por ello y, cuando nos encontramos a la persona socialmente, le decimos lo menos posible. Si conseguimos ser honestos con nosotros mismos, probablemente veamos que estamos 86 obteniendo satisfacción de tener razón y que la otra persona sea mala. De hecho, lo estamos disfrutando tanto que una parte de nosotros realmente no quiere que pague la deuda, ya que, entonces, ya no podríamos disfrutar del placer secreto de convertirlo en el malo. Esto era precisamente cierto en un caso que involucraba varios cientos de dólares. La decisión interior se hizo por parte de una entidad crediticia de ser honesto sobre todas las pequeñas satisfacciones de tener razón, y hacer mal a la otra persona, y luego entregar a cada uno de esos egos sobornos. Claramente, las recompensas del ego estaban bloqueando a la otra persona para pagar el préstamo. Con la entrega continua, todo el asunto fue totalmente apartado, y se hizo el cambio de ver el préstamo como un regalo. Admitiendo que esta persona había necesitado realmente el dinero. ¿Por qué no lo vemos simplemente como un regalo y dejamos la expectativa de la devolución? Ahora, en lugar de resentimiento, la gratitud predominaba porque había tenido la oportunidad de ayudar a otro ser humano en un momento de necesidad real. En las siguientes 48 horas, llegó un cheque al correo por el monto total con una nota de disculpa por el retraso en el pago. Esta experiencia y muchas como esta demuestran cómo todos estamos conectados psíquicamente. La posición interna que mantenemos sobre la otra persona los estaba obligando a adoptar una posición defensiva complementaria. Por tanto, perdonar y olvidar no es solo para el eterno optimista, sino un reconocimiento razonable de las realidades emocionales. Las acciones internas entre los seres humanos están determinadas por las configuraciones de las vibraciones de energía que sus emociones irradian al espacio. La energía de la vibración, y la forma de pensamiento a la que está asociado, crear un registro legible. Aunque esta experiencia común y cotidiana no sea nada nuevo para la mayoría de las mujeres, que en nuestra sociedad son característicamente más intuitivas, es como un shock y una sorpresa para un gran porcentaje de los hombres. En nuestra sociedad, los hombres son característicamente de cerebro izquierdo y dados a la razón y la lógica en lugar de a la intuición, que se caracteriza como una función del hemisferio cerebral derecho. A medida que continuamos soltando la negatividad y logramos la curación emocional interior, hay un mayor equilibrio entre la función del hemisferio cerebral izquierdo y el derecho. La facultad intuitiva está también disponible para los hombres. A menudo son gratamente sorprendidos a medida que comienzan a reconocer su emergencia.
Es gratificante y sorprendente poder, al instante, leer una situación que era totalmente incomprensible para la razón y la lógica. La situación ideal es la de formar una hipótesis de trabajo con la intuición y luego usar la razón y la lógica para comprobar que funciona. Esto, por supuesto, compensa la ira que surge de los malentendidos y los errores de cálculo, y aumenta el dominio magistral de las emociones. Otra cosa que disipa la ira es nuestra mera voluntad de renunciar a ella. La voluntad es nuestra decisión general de encontrar una manera mejor, para dejar de depender de la ira, y pasar al coraje y la aceptación. Esta disposición ya inicia el proceso de renunciar a la ira. Como los estudiantes de artes marciales saben bien, la ira indica debilidad y vulnerabilidad, que es vista como una herramienta que nos está entregando nuestro oponente. Podemos ver en la prueba muscular por qué esto es así. La persona 87 enfadada ya ha perdido la mitad de su fuerza muscular y, por lo tanto, tiene perdida la oportunidad de la fracción de segundo que es tan decisiva para la victoria en el combate cuerpo a cuerpo. Es bastante frecuente en nuestra sociedad incluir la propensión a la ira como atributo masculino, de macho. Escuchamos a la gente henchida de orgullo cuando se relacionan como ellos le dije a ese tío. Nos podemos preguntar: ¿quién necesita enemigos? ¿No hay suficiente influencia negativa en nuestra vida sin agregar más? Sobre todo cuando nos fijamos en el hecho de que todas las emociones generan una energía vibratoria en el universo, ¿para qué rodearnos de pensamientos negativos sobre aquellos que consideramos enemigos? ¿Por qué no salir de nuestra manera de aferrarnos a ellos como enemigos por el acopio de resentimientos y negatividad para nosotros? Probablemente, cuando revisemos nuestras propias experiencias personales, veremos que el esfuerzo implicado en convertir a las personas que antes considerábamos enemigos en amigos trajo satisfacción y una recompensa posterior. En la mayoría de los casos, resultó ser un beneficio positivo para nuestra vida. Nunca sabemos quién, en un capítulo posterior del libro de la vida, lo vamos a necesitar como amigo. Hemos de ser conscientes de que, sin saberlo, nos convertimos en coleccionistas de injusticias. Los reportajes de los medios de comunicación están llenos de estas formas de resentimiento crónico. Vemos coleccionistas de injusticias en las relaciones internacionales en las que convertir en malos a las otras naciones es en realidad un objetivo primordial. Estamos inconscientemente programados para creer que coleccionar injusticias es normal. En contraste a este patrón habitual, que es destructivo y debilitante, la técnica de dejar ir nos libera de mantener próximo el recuento de los males hechos contra nosotros. Nuestro tiempo y atención se libera al ver la belleza y la oportunidad que nos rodea. La ira es vinculante, no liberadora. Nos conecta a la otra persona y los mantiene en nuestro patrón de vida. Estamos atrapados en ese patrón negativo hasta que dejemos la energía de la ira y sus pequeñas recompensas de la justa indignación, el sentirse agraviado, y el deseo de venganza. Puede que no sea exactamente la misma persona quien vuelva constantemente a nuestra vida. Si no es esa persona, entonces aparecerán otras que tengan la misma cualidad para desencadenar nuestra ira y resentimiento. Esto se repetirá hasta que finalmente manejemos nuestra ira interior. Entonces, de repente, las personas con esa cualidad desaparecen de nuestra vida. Por lo tanto, la ira puede obligar a alguien a estar físicamente distante de nosotros, pero psíquicamente los une a nosotros más cerca, hasta que renunciemos totalmente a la ira y el resentimiento. Renunciar a la ira nos trae muchos beneficios.
Somos libres para experimentar el confort y el alivio emocional, la gratitud por las oportunidades diarias para crecer y sanar, el cuidado mutuo del otro sin el apego de las ataduras sutiles, mejorando la salud, y con mayor energía vital. Estos avances nos permiten pasar a un estado más eficaz y sin esfuerzo de libertad interior. 88. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Satoshi Kwanjin.